A ir a la poderosa palabra del Señor Jesús, y qué mejor hacerlo a través de la Escritura, de la Biblia. Y el tema para hoy, amados hermanos, dice la indiferencia a las cosas de Dios. La indiferencia a las cosas de Dios, basado ya en el libro de Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 13, profeta de Malaquías, capítulo 1, versículo 13, que le voy a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: habéis además dicho, ¿o qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, o presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Bien, he leído la palabra de Dios, amados hermanos, en la Sagrada Biblia, Reina Valera 1960, y quiero compartir con ustedes este tema tan importante que he denominado la indiferencia a las cosas de Dios. La indiferencia. Mi pregunta: ¿seremos indiferentes? ¿Los seres humanos son indiferentes? Fíjese que la palabra indiferencia es el estado de ánimo. Es el estado de ánimo en que no se siente inclinación, que no se tiene inclinación. Es el estado de ánimo que no se tiene inclinación ni repugnancia a un objeto, negocio o persona. Ser indiferente, que no representa, amados, motivo de preferencia, que causa poca impresión o vive sin interés de las cosas, que por nada se conmueve o que no siente inclinación propia. Hay personas que viven muchas veces desanimadas. Viven en un mundo, amados hermanos, con depresión, y viven en un mundo de desánimo, que por cualquier motivo las personas se desaniman. Por ejemplo, puede amanecer muy bien y a las horas después puede estar en su corazón con una inclinación a un desánimo. De repente puede que el día a lo mejor se nuble y puede a lo mejor entrar en una depresión, en un desánimo. Y lo hemos visto a veces cuando usted se topa con alguna persona y no lo saluda cuando pasa por delante suyo. Pasa, como se dice, indiferente. A los días después, cuando se vuelve a encontrar con la persona, le dice: oye, día atrás pasé por el lado tuyo y no me saludaste. Y muchas personas lo ve a la persona, pero en su desánimo no tiene ninguna apatía para poder saludar a la persona y lo ignora. Y a veces también caímos en el error de mentir, decir: hoy no te vi, pasé por el lado tuyo pero no te vi. El desánimo, la persona indiferente, hace que estas actitudes se manifiesten en la persona, a estas inclinaciones, amados hermanos. Por eso que el Señor Jesús dijo en una oportunidad, y quedó registrado allá
en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 15, dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cómo es esto, amados hermanos? Que con nuestros oídos muchas veces estamos oyendo, pero no estamos realmente escuchando lo que queremos. Significa esto, amados hermanos, que con nuestros ojos, aunque los tengamos, no estamos realmente mirando lo que Dios quiere, amados hermanos. No estamos oyendo a lo mejor y no queremos oír el mensaje muchas veces que no nos conviene. O sea que por nuestros oídos, como dice el Señor, que solamente este pueblo se ha vuelto insensible y con mucha dificultad para oír, oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, así como el pueblo de Israel, amados hermanos, en aquellos tiempos. Estamos hoy también, la iglesia de hoy, estamos viviendo estos tiempos similares, en que con dificultad estamos escuchando la palabra de Dios. No estamos colocando atención lo que el predicador dice. Cuando vamos a los cultos, a lo mejor nos dedicamos a otra cosa y a menos escuchar la palabra de Dios. Y me nace una pregunta: ¿cuál es la causa entonces de esta apatía? ¿Cuál es la causa entonces de esta indiferencia? ¿Qué causa que cristianos llegan a ser apáticos, o sea, indiferentes? Cristianos sin sentimientos, cristianos sin emociones, aleluya, indiferentes, cristianos fríos. ¿Qué es entonces lo que causa esto? ¿Qué es lo que causa esta indiferencia? De que vemos a veces en las iglesias cristianos fríos que se sientan a oír, solamente a ser servidos, amados hermanos, y muchas veces están ahí quietos dentro en la banca sin decir un gloria aleluya, un gloria a Dios, sin poder confirmar, y a media a veces cantamos o damos gloria a Dios a media. ¿Qué nos hace entonces ser indiferentes a las cosas de Dios? Los judíos, fíjese que a través de este versículo que he leído en Malaquías 1:13, los judíos habían llevado a la indiferencia hacia la adoración a Dios. Por eso ellos decían, y lo dice este versículo 13, qué fastidio, dice el versículo 13. Y por esa indiferencia habían llegado a ofrecer lo peor en el culto a Dios. Recuerde que en el antiguo tiempo los hombres tenían que presentar una ofrenda a Dios para poder redimir sus pecados, ofrecer lo mejor a Dios en ofrendas. Y cada hombre, cada ser humano dice que una vez al año el pueblo tenía que llevar estas ofrendas al sumo sacerdote para que él interviniese por el pueblo y él entrare en el lugar santísimo a ofrecer todas estas cargas de pecado del pueblo para ser redimidos, para ser reconciliados con Dios. Y estas ofrendas tenía que ser lo mejor para Dios. Ofrendas que consistía en animales para sacrificio, tales como ovejas, carneros, cabros, palominos, dice la palabra de Dios. Y así diferentes cosas que el hombre tenía que ofrecer a Dios lo mejor.
La oveja tenía que ser intachable. La oveja tenía que ser sana, saludable, perfecta delante de Dios. Pero ¿qué es lo que había sucedido ahora? ¿Cuál era la indiferencia de este pueblo de Israel? Como lo dice el versículo 13, que había llegado a un fastidio. Habían llegado, amados hermanos, a ofrecer lo peor a Dios en el culto a Dios. Porque estaban entregando lo robado, estaban entregando lo cojo, estaban entregando lo dañado o lo enfermo, como dice del versículo 8 al 13 de Malaquías, capítulo 1. Habían caído en una indiferencia tremenda el pueblo. Ya no estaban preocupados de llevar el mejor animal para el sacrificio. Ya no estaban preocupados, amados hermanos, de llevar el mejor carnero que no tuviese ningún daño, sino que ahora estaban ya llevando lo peor para Dios. Le estaban ofreciendo lo peor al culto a Dios. Eran animales robados. Ya no estaban preocupados de comprar un lindo animal, sino que ya estaban preocupados de quitarle a lo mejor al vecino el animal. Estaban llevando lo cojo para Dios. Estaban llevando todo lo dañado o todo lo enfermo. Había el pueblo de Israel, amados hermanos, había caído en una indiferencia tremenda. Ahora nosotros también podemos caer en este error de la indiferencia a las cosas de Dios. Y me pregunta, ¿estamos como iglesia sirviendo a Dios bien? ¿Estamos como cristianos, amados hermanos, ofreciendo a Dios un culto verdadero? ¿Estamos como cristianos, amados, ofreciendo a Dios un culto real en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo esto? ¿O estamos cayendo también en una indiferencia hacia Dios, en las cosas de Dios? Esperando que cada uno, amados, podamos examinarnos en esta noche. Como dice Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinando a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Comienza el apóstol Pablo en este versículo 5 del capítulo 13 de Segunda de Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Vamos a probarnos, amados hermanos, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para instruir, es útil en todo momento, amados hermanos. Y también tenemos que ser instruidos, tenemos que ser enseñados a través de ella. Y en este momento vamos a ver cuando estamos cayendo en una indiferencia y podamos corregir nuestra indiferencia. Que no sea demasiado tarde, porque Dios habla a tiempo, amados hermanos. ¿Cómo estamos hoy indiferentes delante de Dios? ¿Estaremos indiferentes? ¿Qué me dice usted? ¿Estaremos viviendo una vida indiferente? Mire lo que dice, y vamos a ver lo siguiente. Estamos hoy sufriendo, amados hermanos, algo terrible, una indiferencia, comenzando a veces en las reuniones de los días domingos, sabiendo cada uno que es un mandamiento reunirnos los días domingos. Es el único día, a lo mejor, de la semana que muchos tienen libre, muchos trabajan. Es comprendible esto, que trabajen de lunes a sábado, ya que
Cada hombre, cada ser humano tiene que ser responsable y dice que tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales. Y como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que cumplir este mandamiento de poder honrar y poder respetar a nuestros amos. Por lo tanto, es el único día que el Señor nos da, el día domingo, para poder alabarle, para poder bendecir su nombre y para poder, amados hermanos, buscar más de su gracia, de su presencia. Pero muchos hermanos y hermanas son indiferentes a las reuniones del día domingo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podrá decir usted? Muchos dicen, a lo mejor más de alguno me va a decir, pero ¿cómo somos indiferentes a los días domingos? Fíjese que algunos no se reúnen en este día por hacer otras cosas. Muchos lo ocupan este domingo, amados hermanos, sabiendo que es el único día del Señor, que debemos entregarlo por completo para Él, en servirle, en poder honrarle, en poder bendecir su nombre, glorificar su nombre. Pero muchos dedican este día a hacer otras cosas, muchos de ir de paseo, otros lamentablemente se dedican a trabajar, ya que es una forma de poder ganar más y aprovechar bien la semana. Trabajar. Otros se dedican a los negocios, etcétera, y cuantas otras cosas, amados hermanos. Y cuando no nos reunimos, estamos demostrando lamentablemente una indiferencia. Y si no nos reunimos, muchas veces las personas llegan tarde a las reuniones cuando esta ya ha comenzado, mostrando otra manera de indiferencia hacia la reunión de Dios. Ni eso tampoco somos responsables a veces de llegar a medio culto, sabiendo, amados hermanos, que el día que el Señor nos da debe ser entregado por completo para Él. Y nos convertimos lamentablemente en ladrones para Dios, le robamos el tiempo para Dios. El tiempo que le merece a Él, el tiempo que es de Él, amados hermanos, le estamos robando su tiempo. ¿Cuánto nos pide Dios? Nos pide tan poco y Dios nos da tanto, amados hermanos. Si podemos analizar el día que tiene 24 horas, ¿cuánto Dios le da tiempo para dormir? 7, 8 horas. Otros 6, pero siempre el Señor nos da 7, 8 horas para dormir. ¿Cuánto tiempo dedicamos a comer? Si pusiéramos 3 comidas diarias, ocupamos a lo mejor 2 horas en los 3 alimentos, serían 10 horas. Todavía nos sobran 14 horas, amados hermanos. ¿Cuánto tiempo Dios le da para trabajar a usted? Supongamos 8 horas, 10 horas, quedan 4 horas. Dejáramos 2 horas para la familia, para poder compartir con ellos, para salir, ir de compras. Que eso es bueno también, compartir con la familia, es sano. Nos quedarían 2 horas aún. Que 2 horas nos pide Dios solamente para ir a un culto, amados hermanos, y poder entregar un culto de adoración a Dios. ¿No cree usted que es muy poco para Dios que le estamos entregando? Y día domingo, que es especial, el día domingo del Señor, podemos dedicarle un poco tiempo más. Ni eso tampoco estamos cumpliendo. O sea, estamos viviendo, amados hermanos, una indiferencia.
lo que se llama indiferencia. Y cuando vamos al culto, a lo mejor llegamos de malas ganas, llegamos desalentados, llegamos con pocas ganas de cantar, llegamos con pocas ganas de orar, como que si fuéramos a la fuerza. Y muchas veces esto, amados hermanos, se manifiesta en muchas cosas. Muchos comienzan a dormir en los cultos. Otros, amados hermanos, comienzan a conversar. Y es momento a lo mejor en la iglesia de ponerse de acuerdo para un trabajo o de algún negocio o sencillamente de saber la vida el uno a otro. Durante la semana no se han visto. Qué lamentable esto cuando se vive unos momentos, amados hermanos, que no están atentos al culto, a la verdadera adoración a Dios. Entonces mi pregunta, ¿estamos viviendo una indiferencia? Por supuesto que sí. Estas son manifestaciones de indiferencia en el cristiano, en el Hijo de Dios, en aquellos que muchos son nacidos dentro de la iglesia, pero caen en este error, amados hermanos, de poder llegar a muchas veces a los cultos. Otros se levantan a cada rato de su asiento para ir a tomar agua o al baño. Manifestaciones que muestran, amados hermanos, de indiferencia y no respetar lo que se está haciendo en un culto. Porque la idea que todos los que estén en el culto, amados hermanos, puedan participar de él, sean parte de él. Todos los que estén congregados en algún lugar llamado templo, estén todos dispuestos a cantar, estén todos dispuestos a orar, estén todos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, no ser indiferente al acontecimiento que se está realizando, amados hermanos, no estar atento a las reuniones de Dios. Cuando sirven, el Señor sirve su pan, que es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Muchos menosprecian a lo mejor la palabra de Dios. Mostramos una indiferencia a Dios. Lo menos que venimos muchas veces a los cultos a hacer todo menos a adorar a Dios. Por lo tanto, es claro, vivimos una indiferencia. Muchos son indiferentes a los cantos. Muchos hermanos no cantan en los cultos. Por sencillas razones, a muchos no les gusta el canto. Otros no les gusta los instrumentos, no les gusta la música. Lo mismo sucede muchas veces con la oración. Muchos no respetan el momento de la oración. Cuando el predicador o el coordinador dice vamos a pasar a orar, muchos se levantan de su asiento, van a los baños, van a hacer otras cosas, ni menos orar, ni menos participar del culto, amados hermanos. Entonces estamos demostrando una vida indiferente. Están muchos haciendo bulla o no oran. Todo esto demuestra muchas veces un desorden en el servicio de Dios llamado culto. Y como nos dice la palabra de Dios, Pablo nos aconseja hacer todo ordenadamente. Somos indiferentes muchas veces cuando no ofrendamos y como hemos prosperado a veces, no le damos a Dios lo que le corresponde. Cuando ofrendamos de lo que nos sobra, estamos siendo indiferentes a este mandamiento de Dios. Cuando estamos cayendo en la indiferencia en las reuniones de los días domingo, y por eso, amados hermanos, por eso ofrecemos con indiferencia una adoración a Dios. Escuché una predicación
Y en un momento el predicador dice, los evangélicos, los cristianos somos los más mentirosos. Porque muchas veces dentro de la alabanza, dentro de esta adoración que estamos haciendo para Dios, levantamos nuestras manos y muchas veces cantamos, yo me rindo a Él. Pero realmente, dice el predicador, estamos rindiendo nuestra vida a Cristo. Estamos haciendo lo que el cántico lo dice de corazón, o estamos solamente cantando por cantar. Estamos moviendo nuestros labios para que los vean que estemos cantando, o estamos verdaderamente entregando, rindiendo nuestra vida a Cristo. Ya que Dios, amados hermanos, examina todo, examina tu alabanza, examina tu adoración y examina lo que realmente estás haciendo en un culto. Por lo tanto, el llamado a no ser indiferente, demos lo mejor a Dios en su servicio. Qué bueno el Señor que nos habla así. La indiferencia, fíjese que en el hogar, otro asunto importante, también podemos caer en la indiferencia en el hogar. ¿Cómo usted me dirá? ¿Cómo será esto que podemos caer en la indiferencia en el hogar? Caemos en la indiferencia en el hogar cuando el marido no es cabeza del hogar. Cuando no cumple, amados hermanos, realmente el rol que le corresponde, y como nos enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Cuando el marido, amados hermanos, no es el guía del hogar, está fallando, está viendo con indiferencia el puesto, amados hermanos, que Dios le ha dado como cabeza del hogar. Recuerde, usted hermano varón, usted padre, usted es jefe del hogar, usted es el sacerdote en su hogar. Estamos llamados, amados hermanos, a ser la cabeza del hogar. Y cuando el marido no es el guía del hogar, cuando falla, amados hermanos, cuando no responde como padre, cuando no responde como esposo, como marido, está viendo con indiferencia el puesto que Dios le ha dado. No lo mira en menos, porque usted es la cabeza del hogar. Dios le ha dado esa bendición a usted, varón. Cuando como padre, como hombre, como esposo, fallamos. Cuando falla la cabeza, amados hermanos, cuando falla el principal de la familia, que es el esposo, el marido, cuando falla, viene la ruina, viene la destrucción. Y lamentablemente muchas familias están quebradas hoy, están quebrantadas y no se han podido levantar porque el varón ha fallado, porque han vivido y han tenido una vida indiferente en el hogar. Indiferencia en el hogar, indiferencia al puesto que Dios le ha dado como la cabeza del hogar. Indiferencia, amados hermanos, cuando no ama a su esposa. La indiferencia ve cuando el marido no ama a su mujer. Y vemos las reacciones cuando un marido no ama a su esposa. La reacción es diferente. La golpea, la maltrata, la insulta. Psicológicamente y físicamente sufre violencia la esposa, porque está viviendo, lamentablemente, el marido, el esposo, una vida indiferente. Por lo tanto, sí somos indiferentes. Vivimos una indiferencia, amados hermanos. Vivimos. Muchos viven una indiferencia.
Y muchos están viviendo con indiferencia al mandamiento de Dios, que dice claro, es amar a su esposa como a sí mismo. Recuerde cuando Dios se unió a usted junto a su esposa, los dos fueron uno solo. Un solo pensamiento, un solo amor, un solo cariño, una sola unidad. Entonces, ¿por qué ahora usted es tan indiferente? ¿Por qué usted a lo mejor está siendo indiferente cuando ve que su marido, su esposa a lo mejor tiene algún problema? Y usted a lo mejor dice, tú te metiste en este problema, así que sálete solito. ¿Cómo entonces está siendo indiferente, amados hermanos, si Dios a usted le ha dado una responsabilidad, ser el cabeza del hogar? Estamos viviendo entonces momentos de indiferencia. Cuando la mujer muchas veces no respeta a su marido también, que es muy claro como dice la palabra. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y no lo ve muchas veces la mujer como cabeza del hogar. Pero para que lo vea, amados hermanos, como jefe del hogar, para que lo vea como cabeza del hogar, el marido no tiene que vivir una vida indiferente. Tiene que cumplir su rol como lo dice la palabra de Dios, cabeza del hogar. Para que haya un respeto de su esposa, para que su esposa comience a respetarlo, tiene que cumplir primeramente el esposo, ser la cabeza del hogar. Siendo cabeza del hogar. Cuando no lo ve, amados hermanos, como cabeza del hogar, cuando no está atento, está sufriendo una indiferencia. Cuando no se sujeta tampoco, no obedece a su marido. Muchas mujeres son desobedientes a sus maridos y caen en esta indiferencia sin darse cuenta a lo mejor. Siempre he dicho, está bien, la mujer trabaje, sí, qué lindo, amados hermanos, que Dios le ha dado inteligencia, y el día de hoy vemos muchas profesionales, incluso mejor que nosotros. Responsables en su trabajo son profesionales 100% en diferentes áreas. Qué bonito, amados hermanos, que haya una igualdad entre el hombre y la mujer. Pero muchas veces se cae en el error tremendo cuando la mujer es superior al hombre en una profesión o gana más. Y muchas mujeres caen en una desobediencia a su marido porque al ganar más se encuentran superiores y miran por los hombros a su marido. Están cayendo en una indiferencia, amados hermanos, no están respetando la cabeza del hogar. Cuando no se disciplina al niño, fíjese que cuando no se disciplina al niño en la instrucción del Señor, los padres caen en la indiferencia cuando no se disciplinan al niño, cuando no lo corrigen, cuando dejan que los niños hagan lo que desean. Ellos están siendo indiferentes a Dios, están siendo indiferentes a Dios, como Elí con sus hijos, que no los reprendió a tiempo, amados hermanos, cuando no fueron obedientes a Dios. Y cuando el Señor dijo lo que iba a suceder, Él dijo, son con indiferencia, que haga lo bien le parezca, le contestó Elí. Que haga lo que bien le parezca. Cuando usted, papá, mamá, está usando esta frase, que haga lo bien que parezca, está obrando mal, está siendo indiferente al mandamiento del Señor que dice,
instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, cuando ya tuviese años, no se olvidará de esta instrucción, de esta enseñanza, le quedará en su vida, amados hermanos. Tampoco no le eche la culpa a la educación hoy. No diga que el colegio que está es malo, no le están enseñando los principios. No diga que el sistema educacional está malo. No diga, amados hermanos, porque el colegio, la escuela es algo secundario. La primera educación, lo primero que el niño debe ser educado, tiene que ser hecho en el hogar. Los padres son los primeros profesores para enseñarle al hijo. No espere, amados hermanos, que su hijo sea enseñado en un colegio las costumbres y modales y reverencias que debe tener como niño. No, la responsabilidad cae en los padres, cae esta irresponsabilidad. Y si usted no está cumpliendo esta responsabilidad como papá o mamá, está en una indiferencia, amados hermanos, con la disciplina que Dios les pide, en la instrucción del Señor, ya que la palabra del Señor nos enseña y nos indica, amados hermanos, cuáles son las normas, cuáles son las instrucciones precisas que debemos usar para nuestros hijos, los padres cómo deben actuar. Y muchas veces los padres caen en esta indiferencia cuando no disciplinan al niño, cuando dejan lo que ellos hagan, lo que ellos quieran, amados hermanos, y no dicen, no, yo no lo corrijo porque el niño ya aprenderá cuando hombre. No, el niño, amados hermanos, debe ser instruido desde pequeño. Y bendito Dios, amados hermanos, aquellos padres que están llevando a sus hijos a la iglesia. Cuesta mucho a lo mejor, pero más terrible cuando dejan padres jugando a sus hijos en el hogar, en el televisor. Es más terrible eso, amados hermanos, porque mientras usted está en el culto alabando a Dios, glorificando a Dios, ¿qué estará haciendo su hijo? ¿Qué estará viendo en televisión? ¿Qué estará viendo en su celular? Entonces, ¿estamos bien disciplinando, estamos bien instruyendo a nuestros niños? Y estamos peleando, a lo mejor estamos luchando por leyes para que la sociedad, amados hermanos, para que la parte estudiantil y todo el colegio no se haga cargo de la enseñanza a nuestros hijos, porque dice, el derecho lo tenemos nosotros los padres, pero estamos cumpliendo este derecho, amados hermanos, de instruir al niño en su camino. Muchos, a lo mejor, lamentablemente podemos ser como Elí, indiferente para corregir a nuestros hijos. Cuando los hijos no obedecen a sus padres, ellos están siendo indiferentes a los mandamientos de Dios. Cuidado con la indiferencia en el hogar. Estamos viviendo tiempos, personas con indiferencia, y es muy común esto en el hogar, amados hermanos. Por eso que hoy vemos muchos hogares destruidos, familias destruidas, porque el fundamento principal, que es el esposo, la cabeza del hogar, no está cumpliendo su función. La madre tampoco está cumpliendo su función. Y qué lamentable hoy cuando estamos desviando nuestras responsabilidades como papá y mamá y le estamos entregando todas las responsabilidades a los abuelos, a lo mejor. Sí, es bueno que ellos también cuiden nuestros hijos, pero los principales son los padres. No caigamos entonces en esta indiferencia en el hogar a no cumplir con los mandamientos de Dios. Tercera indiferencia, amados hermanos. Esta es una palabra de instrucción, de enseñanza, distinta a la que muchas veces doy. La indiferencia a estudiar la palabra de Dios. Le estoy demostrando si estamos en indiferencia o no. Ya hemos descubierto dos indiferencias tremendas.
La primera indiferencia, amados hermanos, es que no estamos entregando a Dios lo que le merece. Estamos robándole el tiempo a Dios. Estamos robando la adoración a Él. Le estamos adorando, amados. Estamos robando lo que Él se merece, amados hermanos. Segundo lugar, estamos siendo indiferencia en el hogar. Padres que no están cumpliendo su rol como padre. Hijos que no están tampoco cumpliendo su rol como hijos, obedeciendo al mandamiento de Dios. Cuando dice amarás, ama a tu padre y a tu madre. Sí, ese es el mandamiento del Señor. Y con promesa de Dios, amados hermanos. Hijos, con promesa de Dios este mandamiento. Ama a tu padre y a tu madre. Hónralo, hónralo. Ámalo, hónralo, para que te vaya bien todos los días de tu vida y sea de larga vida sobre la tierra, amados hermanos. El hijo que cumple este mandamiento de Dios siempre le irá bien. El hijo que cumple este mandamiento de Dios, ame a sus padres, honre a sus padres. Quiero decirle, amados hermanos, cuando comience su vida profesional, va a ser un lindo profesional. Dios le abrirá las puertas de bendición, aleluya. A lo mejor no tendrá ninguna posibilidad de estudiar en un instituto o en alguna universidad, pero Dios va a abrir las puertas porque Él es poderoso, amados hermanos. Va a hacerlo un lindo profesional. Dios va a darle un lindo trabajo, una linda familia. Y va a poder decir, sí, Dios bendijo mi vida porque cumplí con este mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre. Somos indiferentes también al estudiar la palabra de Dios. Muchos de nosotros somos indiferentes a la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando no le dedicamos tiempo a estudiarla. Mi pregunta, ¿cuántas horas o cuánto tiempo usted dedica para estudiar la palabra de Dios? Cuando algún hermano le visita a lo mejor para estudiar, se junta con algún hermano para estudiar la palabra de Dios en el hogar, o está colocando pretexto, está esquiando a lo mejor este mandamiento, esta responsabilidad de compartir la palabra de Dios, y está diciendo que tengo mucho que hacer en la casa, y se comporta como Marta. A lo mejor ella fue indiferente a las cosas más importantes de la palabra de Dios. Cuando vemos que Jesús visita el hogar de Marta y María, y vemos que Marta estaba preocupada, amados hermanos, de los quehaceres del hogar, y solamente María estaba atento a las palabras de Jesús. ¿Cuántos de nosotros entonces no tenemos esta actitud como Marta? Nos afanamos muchos en la vida, nos preocupamos mucho del quehacer, del vestir y de comer el día de mañana. Como el Señor nos habla, amados hermanos, siempre nos dice, no preocupéis del día de mañana, cada día trae su afán. No penséis lo que vas a comer, lo que vas a vestir. ¿O acaso yo no me preocupo de las aves de los cielos? Aleluya. Ellos ni siquiera trabajan ni siembran, pero yo les doy de comer, dice Dios. ¿Acaso no ve los lirios del campo que no hilan ni ellos siempre están ahí, y yo los riego con mi poder, aleluya, con el rocío de la mañana, y ellos crecen porque yo soy los que los alimento? Si lo hago con las aves, si lo hago con las flores, no lo haré con vosotros, hombres de poca fe. Más bien Dios lo hace contigo, amados hermanos. Más bien cuando tú no te afanes, cuando busques las cosas de Dios, Él va a estar más cerca tuyo. Y cómo sufrimos una indiferencia, amados hermanos, estamos en esta indiferencia a no estudiar la palabra de Dios, que al contrario debemos desear la palabra de Dios siempre. Debemos estar deseando siempre comer de esta palabra de Dios, alimentarnos a través de ella, ya que por ella
Tenemos que crecer, amados hermanos. Crecemos por la palabra de Dios. Dentro del cristiano tiene que haber un crecimiento, y la forma para poder crecer es a través del alimentarse, a través del estudio de la palabra de Dios. Además que la palabra de Dios es la espada para combatir al enemigo. Entonces no seamos indiferentes a la palabra de Dios, dediquemos tiempo a ella. ¿Somos indiferentes? Por eso que dije al principio, esta palabra, como dijo el apóstol Pablo, es para analizar nuestra vida. ¿Somos indiferentes en la predicación? Hay mucha indiferencia en la proclamación del evangelio. Tenemos el mandamiento de predicar, como nos dice allá en Mateo 28, del 1 al 20, del 18 al 20. Marcos también lo repite allá en capítulo 16, 15, 16. Ir por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Hacer discípulos. Pero somos indiferentes para esto, porque no queremos predicar el evangelio a los perdidos. Somos egoístas, queremos el evangelio solamente para nuestra vida, y no pensamos, amados hermanos, en los perdidos, que a veces dentro de nuestra propia familia no hay personas que nos han entregado su vida a Cristo. Tenemos hermanos carnales, tenemos hermanas, tenemos tíos, tenemos sobrinos, tenemos tantos familiares, amados hermanos, que aún no conocen a Cristo y no conocen de este evangelio a los perdidos. Somos indiferentes a las almas que día a día se están perdiendo. Están eternamente perdiéndose porque no queremos predicar el evangelio a estas personas que no conocen a Dios. Muchas veces ponemos de pretexto el tiempo. No tengo tiempo para predicar, no tengo tiempo para esto. Pero la verdad es que hay una gran indiferencia a la evangelización de las almas. Tenemos que dedicarle un tiempo a las almas, amados hermanos. Y el día domingo es lo principal de salir a evangelizar. El día domingo es principal, amados hermanos, pero hoy tenemos muchos medios de comunicación para evangelizar. Tenemos el celular, tenemos los medios de internet y cuantas otras comunicaciones. Ya es tiempo, amados hermanos, que despertemos y cumplamos este mandamiento de la predicación. Busquemos las almas que se están perdiendo, no seamos indiferentes a ellas. Y por último, estamos sufriendo una gran indiferencia los hermanos. Esto es muy común dentro de las iglesias. También hay mucha indiferencia hacia los hermanos. ¿Cómo me dirá usted? Se ve cuando un hermano está enfermo. No le vamos a visitar. Hay una indiferencia hacia el hermano. Igual pasa con el hermano que está desanimado. No le vamos a animar ni le vamos a ayudar en sus problemas. Vivimos una indiferencia. El que se pierde, se pierde. El que está enfermo, está enfermo. ¿Y qué nos llamó al Señor, amados hermanos? Nos llamó a formar una familia de Él. ¿Y qué pasa entonces con ese hermano que está enfermo? ¿Qué pasa con ese hermano que hace mucho tiempo no viene a los cultos? Estamos preocupados de él, lo estamos visitando, estamos preguntando por él continuamente cómo está. ¿O estamos viviendo una ignorancia, estamos viviendo una indiferencia hacia nuestros hermanos que no le estamos demostrando amor? ¿O no nos interesa el alma de nuestro hermano? Entonces estamos viviendo una indiferencia hacia el hermano. Al igual pasa con el hermano que está desanimado. No le vamos a animar ni a ayudar en sus problemas. O cuando el hermano peca, no le vamos a exhortar, no le vamos a ayudar en la oración, no le vamos, amados hermanos, a extender la mano que se levante.
Al contrario, muchas veces el que peca, el que cae, le estamos colocando el pie encima. No le vamos a exhortar. Somos indiferentes entonces a ayudar al hermano con su pecado. Somos indiferentes para poder ayudarle, para que lo deje a lo mejor el pecado y vuelva a la comunión con Dios. Al igual con el hermano que se retira, no lo visitamos. Para que regresen, no le importa que se pierda. Y hay una mala impresión, amados hermanos. No importa que se vayan uno, Dios puede mandar 10. No, esta no es la verdadera expresión de un cristiano, ni menos de un ministro de Dios. No, toda alma es valiosa para el Señor, amados hermanos. Un alma vale los tesoros más de este mundo. Así que no tiene valor una alma. No lo buscamos, lo dejamos solamente que se pierdan. También hay una indiferencia en ayudar muchas veces económicamente, que el hermano solamente viva su vida. Y a veces nos enteramos después que no tiene ni siquiera para una taza de té. Cuando está pasando alguna necesidad, somos indiferentes, amados hermanos. Somos indiferentes a la necesidad del hermano. Todos estos ejemplos que le he puesto de indiferencia son realmente que están sucediendo, amados hermanos. Por eso que este versículo que he leído, que es tan importante, Malaquías 1:13 dice: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste su ofrenda. Y termina con esta pregunta: ¿aceptaré yo de eso de vuestra mano, dice Jehová? ¿Aceptará tal como estamos ahora, amados hermanos, nuestra condición delante de Dios? ¿Aceptará Dios, amados hermanos, nuestras actitudes indiferentes que muchas veces nos reflejamos como cristianos y no como verdaderos hijos de Dios? ¿Se agradará Dios de nuestra vida cuando hay una indiferencia de no tener interés a las cosas de Dios? Nos puede llevar a una ruina, y esta ruina puede ser eterna si no nos arrepentimos a tiempo y dejamos de ser indiferentes a lo que Dios nos manda. Dios ya no deseaba que los judíos llegaran a ofrecer sacrificios malos. Dios ya no deseaba que los judíos llegaran a ofrecer sacrificios. Así puede pasar con nosotros. Si estamos siendo indiferentes a las cosas de Dios, Dios desearía que no le siguiéramos ofreciendo un servicio con indiferencia. No seamos entonces indiferentes. No seamos como la iglesia de la Odisea, para terminar, amados hermanos, como lo relata ya Apocalipsis 3, versículo 14 al 17. Una iglesia que es indiferente a las cosas de Dios será vomitada de su boca. Esta es una expresión dura, pero es la verdad de Dios. Seamos entonces fieles a Dios y no sigamos siendo indiferentes a sus mandamientos. Cumplamos fielmente para que Dios se agrade de nosotros. Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos, y doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder entregar esta hermosa enseñanza que la he titulado, amados hermanos, la indiferencia a las cosas de Dios.